Buenos días a todos. Después de estos 10 minutos de cortesía mientras iba llegando la gente, creo que podemos ya empezar. Podemos dar la bienvenida a todos, a los que estáis en la sala y a los que nos siguen en las redes. Y sobre todo agradeceros que hayáis venido a este encuentro. Como sabéis, llevamos tiempo preparando esto. Hace ya 10 meses que lanzamos el Call for Papers con la propuesta de hacer este congreso. Lo lanzamos en enero de 2021. Las circunstancias por entonces eran bastante confusas todavía. Había mucha incertidumbre sobre cómo iban a evolucionar tanto la epidemia del COVID-19 como las medidas, sobre todo, que restringían la posibilidad de reunirse en persona. No sabíamos si se iba a poder hacer esto realmente. Lo que no era incierto era nuestro deseo de reunirnos con la gente, reunirnos cara a cara, y la voluntad de abrir un marco de reflexión y de intercambio, de diálogo sobre las experiencias de vida alternativas que en el ámbito académico se han dado en llamar comunidades intencionales. Desde el grupo de investigación Istopía y la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías actuamos entonces de forma quizá un poco voluntarista al convocar un congreso para estas fechas a pesar de todas las incertidumbres, pero bueno, esto es lo que tiene dedicarse a las utopías, que se acaba contagiando ese espíritu, si es que no lo compartíamos ya desde el principio, y actuamos desde la convicción de que merece la pena intentarlo, moverse, actuar, aunque no haya garantías de que todo vaya a salir perfecto, ¿no? La respuesta que hemos recibido ha sido muy positiva, tanto que nos reafirma en la convicción de que acertamos al seguir adelante. Ha habido mucho entusiasmo de todos los que mandasteis vuestras propuestas. Esto nos obligó a extender la duración del congreso a 3 días en lugar de los 2 que habíamos previsto inicialmente. Y ese entusiasmo contagioso, desde luego, nos confirma que valía la pena. Aquí estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro trabajo a intercambiar ideas y experiencias sobre este campo de lo utópico, de las formas de intentar cambiar la vida colectivamente y abrir caminos, buscar mundos mejores. Los objetivos que nos hemos propuesto son, en contraste con esta gran aspiración de cambiar la vida, los objetivos nuestros son bastante más modestos. A pesar de la importancia del objeto sobre el que vamos a hablar estos días, lo que hemos querido al convocar y preparar este congreso es reunir a gente que tiene experiencias que contar, que tiene experiencias de comunidades alternativas, junto a gente que estudia e investiga esas mismas experiencias desde distintas perspectivas, desde la historia hasta la filosofía, la arquitectura, el arte o las ciencias sociales. Vamos a abrir este diálogo con la novedad que para algunos de nosotros supone la ampliación del auditorio hacia la participación telemática y las redes sociales. Los compañeros de Rebel Streaming nos han orientado en esto y nos van a ayudar durante estos 3 días para que nos mantengamos conectados, comunicados, visibles y accesibles. Sin ellos, la verdad es que no habríamos podido salir de las limitaciones de la participación presencial de quienes hemos podido estar en Madrid, estar aquí y ahora, y es estupendo tener este otro nivel de comunicación. Termino reiterando a todas y a todos la más calurosa bienvenida. Os pido disculpas de antemano por los fallos que sin duda podemos haber tenido en la organización y por limitar tanto los tiempos de exposición, algo que era inevitable si queríamos dar voz a más de 60 personas, que es lo que está previsto que vamos a hablar en estos 3 días. Vamos a tener un congreso, yo creo que muy interesante, a juzgar por el programa. Hay más de 40 ponencias organizadas en 7 talleres, como habéis visto, 3 mesas redondas sobre temas bien jugosos, una conferencia debate, 2 audiovisuales, presentación de publicaciones y la keynote de Tom Moylan el martes, que nos permitirá escuchar a uno de los fundadores y renovadores del campo de los estudios utópicos,
autor de muchos trabajos de referencia y que aún tiene mucho que decir. Bueno, y sin más dilación vamos a empezar con el primer taller. Nos ponemos a trabajar. Hugo va a ser el moderador, Hugo, que está aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, va a ser el moderador de esta primera sesión. Anuncio ya que el primer ponente, Eric Palomares, no puede venir por circunstancias personales sobrevenidas, de manera que venid a la mesa Felipe, Pedro ya está aquí, y yo mismo, que hablaré después, y te paso el control. Gracias, Juan. No estoy seguro de que se me oiga, se oye. Bien. Vamos a encender aquí. Vale. Ahora sí, ¿verdad? O un poco mejor. Bien. Bueno, buenos días. Presentación la ha hecho Juan, así que simplemente pasaré a presentar por turno, por orden de intervención, a los tres ponentes que van a hablar en la mesa de hoy, empezando por Felipe Aguado Hernández, que es filósofo, a quien, por cierto, estoy encantado de conocer porque he leído sobre él y sobre sus publicaciones. Es filósofo y jubilado, investigador, y ha trabajado sobre utopías. Tiene ya una larga serie de publicaciones sobre utopías desde los años 70, entre las cuales pues, las más recientes son un libro sobre la utopía de los soviets en la Revolución Rusa, un libro sobre de 2017, sobre mayo del 68, 2018, y hoy nos va a hablar sobre el 15M como propedéutica de la utopía. Cuando quiera, perdón, recuerdo, olvidaba las advertencias preliminares para todos los ponentes, que imagino que conocen. Limitarnos lo más posible a los 15 minutos establecidos, aunque en este caso tenemos un poco más de margen, pero si nos limitamos, pues podremos luego discutir más tiempo. Y recordar a los asistentes a distancia que el congreso se está retransmitiendo por YouTube, por Facebook y por Zoom, y que pueden participar, intervenir, hacer preguntas y comentarios al final de las comunicaciones, de las ponencias, tanto a través de la herramienta de comentarios de Zoom y de YouTube, como si quieren participar con micrófono, hacerlo entrando en el enlace que entiendo está disponible en Zoom, en la página de este congreso. Y nada más, ya cuando quiera Felipe puede empezar. Bueno, pues buenos días, disculpad las cuestiones de tipo técnico que siempre son problemáticas, y ante todo pues dar las gracias a los organizadores del Congreso. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Organizadores del Congreso, que han hecho un magnífico trabajo y nos van a permitir a todos nosotros pues exponer puntos de vista, contrastar, debatir de un tema que realmente la sociedad no favorece que se manifieste y que se analice. Mi exposición se titula 15M como propedéutica de la utopía, y voy a intentar mostrar cómo el 15M fue una utopía, sigue siendo, de cierta manera, una utopía, cómo la evolución del 15M ha ido decantándose en pequeñas asambleas de barrios que siguen viviendo el espíritu del 15M, y en ese sentido se pueden considerar utopías concretas, en el sentido del que plantea el Congreso, y cómo a 10 años vista, pues quizá la aportación más importante que tuvo el 15M es lo que es denominado la propedéutica de la utopía, la educación ciudadana, la proyección de la
de una sociedad nueva y el camino para llegar a ella. Quizá haya que empezar pues, aclarando un poco o entrando en analizar en el marco de la palabra utopía su propia polisemia, que es enorme, como sabemos, ¿no? Y hay desde la utopía que podemos llamar sociopolíticas, del estilo de que arrancan con el libro de Tomás Moro, La utopía, hasta mitos, religiones, literatura de viajes, de ciencia ficción, y todo tipo de propuestas y construcciones de carácter estético, científico, urbanístico, etcétera, etcétera. Todos ellos, o muchos de ellos, se acogen bajo el título o el nombre de utopía, pero el ideal sería, no lo vamos a conseguir sin duda a corto plazo, el ideal sería converger en un concepto común, lo más común posible, lo más próximo posible. Nosotros vamos a aportar en este sentido, al menos en la interpretación sociopolítica, que es la que yo voy a mostrar, vamos a intentar aclarar dentro de esta amplitud de conceptos o algunos criterios para que nos puedan demarcar o señalar, separar lo que podemos entender como utopía de lo que podemos entender que no lo es. Al menos en el marco de la utopía sentido, decía que he intentado elaborar unos criterios que sirvan para separar, como el término prestado de Karl Popper, que lo aplica a los criterios para demarcar la ciencia de lo que no es ciencia, evidentemente con menos pretensiones, sin duda, para intentar señalar, separar lo que podemos entender como utopía sociopolítica de lo que en principio pues, no lo son, aunque así se llamaran. Entonces, esos 5 criterios pues, parten, de hecho, en buena medida, del propio planteamiento que hace Tomás Moro en La utopía. Él arranca haciendo un análisis de los problemas de la sociedad inglesa de su tiempo y señala las causas de esos problemas, que son la propiedad privada y el mal gobierno. Ese sería el primer criterio. En toda utopía debe partir del análisis de la sociedad y señalar en ella los problemas, los defectos y sus causas, intentando superarlas. Para eso se proyecta una sociedad ideal, una buena sociedad, que, en 3 niveles, en 3 planos, que sería, por una parte, en el plano económico, sería el segundo criterio, que para superar los problemas de la sociedad que se analiza, que se vive o que se quiere, pues hay que crear una sociedad en la que los bienes de producción, de distribución y de consumo pues sean colectivos, sean participados por todos y gestionados por todos, y lo que podemos entender como una cierta forma de comunismo, de comunitarismo. En el tercer plano, el tercer criterio, en el plano político, sería decir, una utopía lo es en tanto en cuanto se construye desde abajo, con asambleas participativas, en democracia directa participativa. Y las coordinaciones entre las asambleas se hacen a través de delegados o de mandatarios. Por otra parte, la utopía no solamente es una buena sociedad en el plano económico y político, sino que fundamentalmente lo es en las personas, de los ciudadanos, el desarrollo de las personas, en el plano del desarrollo personal, el desarrollo de la dignidad, la convivencia, en la educación, en la generación de solidaridad, de compartir, etcétera, etcétera. Es decir, es una buena sociedad también en el plano personal. Y el quinto criterio se aplica fundamentalmente a aquellos grupos o personas o entidades que quieren plantear, de hecho, en la práctica la utopía. Y entonces ese criterio sería, lo aprendimos de la revolución de los soviets en Rusia, de cómo fracasó y cuáles fueron las causas de aquel fracaso. Y planteamos que todos aquellos que quieren plantear, que quieren construir una utopía, deben de vivir la utopía. Deben de vivir las formas convivenciales, las formas organizativas, las formas de actuación, lo que entendemos por una utopía. Bueno, pues estos criterios los vamos a aplicar al 15M, a ver si los cumple o no los cumple. El primero de ellos parece claro que sí. Los que conocisteis las asambleas de Sol, o habéis oído hablar de ella, o habéis leído sobre ella, y luego las asambleas de barrio, donde el Sol se levanta la acampada y se marcha, el 15M se marcha a los barrios, se organiza por barrios. Entonces ahí evidentemente se constata cómo se está en desacuerdo, se está indignado
con la situación que se vive de paro, de precariedad, de pérdida de falta de vivienda, de pérdida de servicios públicos como la educación, la sanidad, de crecimiento de ellos, etcétera, etcétera. Eso es palpable y lo podemos ver en pancartas, por ejemplo, en lemas de pancartas, como no debemos, no pagamos, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, no falta dinero, sobran los ladrones. Se ve también la causa de este problema. No es la crisis, es el capitalismo. No es la crisis, es el sistema. No es la crisis, es una estafa, y otras muchas más que, si queréis, yo recojo en el libro que tenéis ahí en el stand, recojo muchas de los lemas, de las pancartas que se utilizaron en el 15M. Entonces es evidente que se palpa cuál es el problema, cuál es la causa, en el plano económico, pero también en el plano político. Es decir, se observa, se palpa cómo la vida, las instituciones políticas están al servicio de las instituciones económicas. Son como lacayos de ellos. Y así, por ejemplo, hay lemas que nos dicen no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Y también la corrupción en el campo de la política, no hay pan para tantos chorizos, y otras muchas más. Parece claro que este primer criterio de análisis de la sociedad y de establecimiento de las causas de los problemas parece que lo cumple el 15M. El segundo criterio es, quizá de los 5, el menos claro, el más dudoso, porque evidentemente el 15M no construyó una nueva sociedad práctica, inmediata. Podemos acudir al famoso, al conocido planteamiento de Carlos Tairo de las dos almas del 15M, que por una parte hay un alma de los indignados, es más reformista, que analizan y ven los problemas de la sociedad, y quieren quitarlos, quieren eliminarlos, superarlos, pero no van al fondo de la cuestión. No se dan cuenta que el problema es el propio sistema y que hay que cambiar de sistema. Se queda un poco, hay que reformar la ley electoral, hay que separar los poderes, etcétera, etcétera. ¿No? Que hay que poner unos impuestos especiales a los ricos, pero no se cuestiona que existan los propios ricos, ¿no? Por ejemplo. Y esta sería una dimensión del 15M, pero hay otra dimensión minoritaria ciertamente en aquel momento, pero muy importante, que tiene un papel muy importante en el desarrollo de las acciones y de la organización del 15M, que sí tiene un planteamiento que podemos llamar revolucionario, que sí plantea el cambio radical de la sociedad, analiza las causas y plantea una sociedad distinta. Me vais a permitir que lea un fragmento de un documento muy importante, poco conocido realmente, pero uno de los más importantes del 15M, que es el Balance y Perspectivas del 15M, que se elaboraron muchas de las asambleas de los barrios ya, se terminó de elaborar en el 2013, 2 años después, y que es elaborado de una forma participativa, colaborativa, y que pretende analizar qué es el 15M, cómo surgió, cuál es su evolución, cuál es el momento y cuáles son sus perspectivas. En una de las páginas de él, que lo tenéis ahí en el anexo segundo del libro que estoy comentando, que es Utopías Contemporáneas, la segunda parte que está dedicada al 15M. Y entonces, en ese documento se dice, fijaos, a largo plazo se pretende un modelo alternativo de sociedad, utopía, que sería importante que nuestros objetivos políticos globales replantearan los pilares del capitalismo para cambiarlos por un modelo económico de propiedad colectiva y autogestión comunitaria de los bienes de producción, distribución y consumo, social que no permita las relaciones de dominación entre personas o grupos, político igualmente horizontal, basado en relaciones entre iguales con participación colectiva y toma de decisiones directas, y orientado al desarrollo del conocimiento, el pensamiento autónomo, crítico, científico y la formación cultural en armonía con el medio ambiente. Sin duda que esto es una declaración, acordada y firmada, construida por un montón de asambleas y firmada por todas ellas, unos 20 asambleas de barrio, que indican que en el 15M hubo una dimensión claramente revolucionaria que pretendía una transformación radical de la sociedad, no solamente formal. El criterio tercero parece el más evidente de cumplimiento porque es el más conocido del 15M, no vamos a entrar en ello, que son las asambleas y la democracia participativa, ¿no? La democracia directa participativa basada en las asambleas. No vamos a extendernos en ello porque el tiempo es
El criterio 4 parece también, en cuanto a lo que se habla, lo que se dice, lo que se percibe, lo que se plantea y se proyecta, el objetivo global, objetivo del movimiento es el desarrollo de las personas, no solamente una buena sociedad económica, en lo económico y en lo político, y se proyecta, se vive y se procura la educación integral, la convivencia, la solidaridad, la igualdad, el respeto a la naturaleza y la pluralidad cultural e ideológica, la inclusividad, etc. Y el criterio quinto, que es en la práctica, ¿qué hizo realmente el 15M en la práctica? ¿Cómo vivió en la práctica como utopía? Pues el 15M evidentemente se desarrolló en las asambleas organizativamente y vivencialmente también, en cuanto a compartir, en cuanto a ver, en cuanto a hablar, como un colectivo humano que vivía proactivamente las formas organizativas, relacionales y convivenciales que debía tener la nueva sociedad. Prefiguraba la utopía, la sociedad utópica. En ese sentido, podemos decir que el 15M cumplió casi totalmente los exigentes 5 criterios que hemos planteado para un movimiento social que sea considerado utopía. A 10 años vista del 15M, realmente hoy podemos ver perfectamente que esos 5 criterios se cumplen, que hay un segundo que está en duda, que es dudoso, pero que podemos constatar que la aportación más significativa, más permanente y más, en ese sentido, más profunda del 15M es lo que hemos llamado el carácter propedéutico del 15M. El 15M se constituye, es en la práctica un movimiento educativo, enseña a los ciudadanos, una pancarta, uno de los lemas más bonitos: dormíamos, despertamos. 15M despertó a mucha gente al conocimiento de lo que estaba pasando, a las necesidades de sí mismo y a la participación política y a la educación, en la participación política, en asambleas, en hablar, en escuchar, en compartir, en decidir. Todo eso es educación ciudadana. Eso lo hizo el 15M y no solamente lo hizo en el momento en que estaba viviéndose, sino que proyectó una sociedad con este carácter, un horizonte utópico y un camino para llegar a él. Es decir, el 15M se planteaba como una propedéutica de la utopía, una educación y un camino hacia la utopía. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues evidentemente si queremos cambiar o transformar el mundo, cambiar la vida, pues tenemos que recuperar, no individualmente, sino más ampliamente, más colectivamente, el sentido de la utopía, esa realidad que no existe, en lo que estamos todos de acuerdo, pero que puede y debe existir, y en eso ya no está todo el mundo de acuerdo. Nosotros pensamos que sí, no solamente que puede existir, sino que ha existido, está existiendo y por tanto, por esta población puede seguir existiendo y puede avanzar e incrementarse. Evidentemente, cuando hablamos de utopía, de cosas que se realizan, la realidad de la utopía, tenemos que hablar de niveles de esa realidad. Podemos hablar de utopías globales, cuando es toda la sociedad la que se reconstruye o plantea y organiza una sociedad utópica, que ha ocurrido varias veces en la historia, la Comuna de París, en los soviets del origen del principio de la Revolución Rusa, las colectividades de la Guerra Civil Española y en otros varios momentos. Realmente todos esos momentos en que hay una utopía global que se está realizando, pues terminan trágicamente, como sabemos, ¿no? Pero sin plantear una utopía social en todos los niveles, sí hay aspectos de la utopía que se han ido realizando, es decir, utopías que llamamos parciales. Son momentos en los que hace 100, 200 años la sociedad pensaba que eran irrealizables, que eran utopías irrealizables y que, bueno, eran bonitos, pero que no podíamos llegar a ello. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos, por ejemplo, que hemos superado la esclavitud, por ejemplo, estamos en vía, que tenemos educación pública y universal, sanidad pública universal, que tenemos agua potable, luz, calefacción, estamos superando el machismo, volamos, hemos ido a la luna, y todo eso son utopías parciales que se han realizado, cosas que la sociedad en un momento ha considerado imposible de alcanzar y la hemos alcanzado parcialmente. Por supuesto que hay que ampliar y profundizar y agua potable, luz, calefacción, estamos superando el machismo, volamos. No entiendo.
Ah, vale. Bueno, entonces, en ese sentido, de las utopías parciales que están realizándose, estamos en vía de alcanzar nuevas cotas, por tanto la utopía es realizable, no es algo que está ahí en el horizonte, en un futuro, sino que está en el presente. Y también hay el tercer nivel, que es lo que llamamos las utopías concretas, que son grupos de personas, de conjuntos, que plantean, viven y proyectan una utopía global, parcial, local, dependiendo de los niveles. En ese sentido, el 15M también ha pasado a ser utopías concretas en su evolución. En su evolución, de la Asamblea de Sol, como sabéis, pues se va a los barrios, se organizan durante bastante tiempo asambleas de 15M en los barrios, con el mismo planteamiento de la Asamblea de Sol, y participan y potencian y generan grandes actuaciones como el Tribunal Ciudadano de Justicia, el 15M Parrato, Stop Desahucios, la Solofónica, Campamento Amigo, No Somos Delitos, contra las leyes Mordaza, bancos de alimentos, contribuyó grandemente al desarrollo de las mareas, azul, verde, blanca, generó las marchas participó en las marchas por la dignidad del 22M y organizó tomas públicas de plazas, de calles, como son las ágoras y el Mayo Global para debatir y discutir, ¿no? Luego se va diluyendo, indudablemente, y quedan en estos momentos algunas asambleas de barrio parciales, gracias, que se puede decir de ellas que han conservado el espíritu del 15M, que viven el espíritu del 15M, que se organizan en la asamblea y que proyectan y actúan según los principios del 15M. Yo puedo citar algunas de ellas, una particularmente, que es la Asamblea del Barrio del Pilar, la que he participado desde sus orígenes hasta hoy, en estos momentos, que se plantea con estas coordenadas, con esta perspectiva. Entonces, voy terminando. Podemos decir que estas asambleas pequeñas, no mucho más, pero bueno, podéis mirarlo, son residuales, pero son activas y pueden ser consideradas utopías concretas o intencionales en el sentido que está planteándose en el Congreso, y que son una forma propedéutica, educativa, orientadora de la utopía, y esto es lo que queríamos mostrar en esta exposición de hoy. Voy a terminar presentando el libro. Lo tenéis ahí en el stand, que es Utopías Contemporáneas. Tiene dos partes, se acaba de publicar hace unas semanas. Una primera sobre la Comuna de París, una segunda sobre 15M, y ahí, si queréis, en esa segunda parte, pues tenéis la fundamentación y documentación que refrenda de alguna manera todo lo que hemos dicho en la exposición y muchas cosas más, mucho más amplio que todo ello. Se ha publicado, pues puede parecer un poco extraño que se haya escogido dos utopías tan distantes en el tiempo para publicarlas conjuntamente, la Comuna de París y el 15M. Pero, las razones son de una parte coyunturales, son aniversarios que han coincidido, la Comuna 150 años, el 15M 10 años, que se han entrecruzado en charlas, en debates, en reuniones de todo tipo, y eso pues ha favorecido la posibilidad de establecer un paralelo entre ellos y poder publicarlas conjuntamente, los análisis de las dos. Coinciden, de hecho, en que son dos momentos históricos clave que cambian la sociedad de cada una de su tiempo, y por otra parte coinciden también que son utopías en el sentido que hemos estado aquí exponiendo. Así que, creo que termino en tiempo. Muchas gracias a todos por haber oído y escuchado. Pues muchas gracias, Felipe. Veo que había olvidado su última publicación, pero me alegro de que haya salido y se haya recogido en la final del taller. Y tenemos una pregunta enviada por uno de los, precisamente,
Muy bien, pues simplemente el anuncio y mando un saludo muy cordial a Eric Gonzalo, que es precisamente el panelista que no ha podido asistir al taller de hoy y como nos pide, pues leeremos su pregunta al final, después de las dos intervenciones que quedan. Entonces doy paso a la siguiente, que es de Pedro Mariblanca, un miembro del grupo organizador desde hace tiempo de esta serie de congresos. Trabaja ahora mismo en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma, miembro del grupo Histopía. Ha estudiado en Granada, en Brighton, y es autor de varios libros sobre este tema y sobre otros, entre los cuales cito su coedición de Lugares de Utopía, publicada en 2020 con Juan Pro, su libro Tikkun y la cuestión del Bloom, de 2016, con una traducción al inglés, y un libro que no tiene que ver aparentemente, pero a lo mejor sí, creo que es el más reciente, se llama El trueno que sigue al rayo, breve historia de la música de baile en España, 2021. Pero hoy Pedro viene a hablarnos de la relación entre la historia como disciplina y las comunidades utópicas. Adelante, Pedro. Gracias. Pues nada, yo intentaré también no enrollarme demasiado y bueno, la idea con esta ponencia es pues precisamente lo que estamos destacando, ¿no? con el Congreso, ¿no? La importancia de las comunidades intencionales, la importancia de las comunidades utópicas para afrontar la crisis que nos afecta, que bueno, pues tiene muchas caras, una crisis ecológica, una crisis de valores, una crisis económica, una crisis climática, una crisis pues, que está en fase de metástasis, ¿no? Y el impacto que tienen este tipo de comunidades para afrontar esa crisis, ¿no? Porque cada vez nos aportan más ejemplos, más herramientas teórico-prácticas para afrontarla y bueno, pues también es verdad que cada vez son más las instituciones y la administración que presta atención a este tipo de proyectos sociales, pues bueno, como podemos ver con los informes que viene haciendo la ONU, con la colaboración de cada vez más ayuntamientos, diputaciones y juntas de comunidades con diferentes proyectos en cada comunidad autónoma. Y bueno, pues lo mismo, también destacar que cada vez son más los trabajos que se vienen haciendo sobre comunidad, utopía, la relación entre ambas, con los adjetivos que queramos ponerle, porque bueno, hablamos de comunidades intencionales, hablamos de comunas, hablamos de coaldeas, el cohousing también es algo que guarda una estrecha relación con los conceptos de comunidad y utopía. Hay diferentes realidades, ¿no? Y bueno, pues desde diferentes disciplinas y generalmente allende nuestras fronteras, aunque aquí también cada vez más se está trabajando sobre ello, pues bueno, podemos encontrar excelsos y muy buenos trabajos de antropología, donde destacan, pues bueno, Joshua Lockyer o Javier León, cuya tesis Antropología de las comunidades utópicas en 2018, pues bueno, es un referente, al menos para mí que estoy trabajando sobre ello, ¿no? En sociología también tenemos pues los trabajos de Gómez Ullat, de García de León, de Francisca Ruiz Escudero, de García Montes, en psicología o en ciencias políticas, ciencias de la educación y trabajo social, pues también destacan los trabajos de Will Blasco, de Lyman Tower Sargent, de Lucy Sargison o de Barton, Silvestri Lombardo. Y bueno, pues no ocurre quizá lo mismo en España, quizá no hay tantos trabajos, pero también hay que decir a favor del Estado, de la gente que está trabajando en el Estado español, de que no es así tampoco, cada vez están apareciendo más trabajos y muy buenos.
En historia quizá pues todavía nos queda dar unos pasos más, pero lo mismo, el trabajo que viene haciendo Histopía, el trabajo que vienen haciendo todos sus integrantes, Luis Toledo, Juan Pro, Hugo, el trabajo que ha hecho González de Oleaga, por ejemplo, ¿no? O quién más, ¿quién tenía apuntado por aquí? Sí, Erika Morales Prieto, ¿no? Hay diferentes personas y diferentes departamentos que se están involucrando cada vez más en el estudio de este tipo de realidades, y el hecho de que se haga o de que haya que impulsarlo más desde historia creo que es muy importante, porque el análisis, la investigación sobre estas realidades históricamente hablando, pues tiene muchísimo que decirnos, ¿no? Porque con todos estos tipos de proyectos, pues se abren numerosos debates, ya he dicho, ¿no? Sobre los conceptos que utilizamos para referirnos a ellos, sobre el concepto de comunidad, en el que el debate ya tiene un bagaje de siglos, ¿no? Utopía, utopismo, que también es un concepto sobre el que creo que hay que trabajar. Pues no, quizá para ponernos a la altura de lo que se está haciendo en otros países, pero sí para formar parte del debate. Todo lo que traen a colación estas realidades sobre sostenibilidad, globalización, el cooperativismo, el colectivismo, la memoria, la micropolítica, la macropolítica, el debate sobre la modernidad y la posmodernidad, ¿son proyectos modernos o son proyectos posmodernos, ¿no? Cuestiones como las de la diversidad, que se reivindica mucho en este tipo de proyectos, pero luego también hay una contradicción en el sentido de que no todos son tan diversos, ¿no? Y hasta podríamos hablar de clasismo, ¿no? Para hablar sobre estas realidades, ¿no? De cómo controlan, ¿no? Esas diferencias, ¿no? Y la adaptación a los tiempos, ¿no? Como estos proyectos pues son de vital importancia para afrontar la velocidad y la crisis y el cambio constante en el que nos hallamos, porque se les podrá criticar de todo lo que queramos a este tipo de realidades, pero creo que son muy pocas las que se adaptan a la situación. Quizá no es la palabra tan bien como ellas, pero siempre están alerta, siempre están en construcción constante, siempre están debatiendo, ¿no? Sobre su identidad, sobre sus medios, sus fines, sus propósitos. Y eso es lo que quería destacar, ¿no? Con esta ponencia, ¿no? Siempre que hablamos de comunidad o sobre proyectos alternativos para afrontar la realidad, pues se suele hacer desde la sociología, desde la antropología, desde otras disciplinas, y creo que en historia ya se está haciendo, pero todavía hay mucho por hacer, y creo que es bastante interesante, no ya solo para la historia contemporánea, sino en todas las etapas históricas, pues ya digo, como vienen haciendo varios compañeros. En mi caso estoy como muy relacionado con dos proyectos, como son, pues bueno, uno es Aineto en Huesca y el otro es Canvatjó en Barcelona, ¿no? Y me resulta muy interesante, ¿no? Ver cómo Aineto sí podría ser considerado, pero ellos mismos ni se consideran como una comunidad, cómo podría ser considerado una comunidad utópica al uso en el mundo rural, planteando una serie de alternativas, y Canvatjó podría ser una comunidad que tampoco lo es, porque ni se consideran una comunidad, y es una hidra de proyectos, como también plantea ese debate, ¿no? sobre comunidad, utopía en el mundo urbano. Y luego lo mismo, tienen que ser totalmente alternativas o se tienen que imbricar con el sistema que dicen enfrentar, porque en el caso de Canvatjó, pues de un tiempo del 2011 que se ocupó, es un antiguo complejo fabril del siglo XIX de Barcelona, pues en el 2011 se ocupó con una serie de propósitos, y ahora mismo hay se está cooperando con el Ayuntamiento de Barcelona para que se lo ceda al barrio de Sants, al barrio de la Bordeta también,
en Barcelona, pero lo gestiona el ayuntamiento. Esas contradicciones, que no son contradicciones, son fruto pues, del cambio constante, ¿no? Creo que también es muy, muy interesante, ¿no? Para ver su utopismo, ¿no? Cómo se inicia un proyecto y cómo va evolucionando y cómo va cambiando, y si eso hemos de considerarlo un fracaso o no. Porque yo creo que no hay que considerarlo un fracaso en el sentido de que su utopía va cambiando, pero sigue ahí. Y su utopismo, que para mí sería no quizás el medio para alcanzar esa utopía, pues igual ha estado cambiando, pero bueno, sí, sigue ahí. Y la esencia o la genealogía también está ahí y determina, ¿no? su pensar hacer. Y eso es lo que quería destacar con esta ponencia, ¿no? Son cada vez más los proyectos y bueno, pues se mueven por todo el país. No son todos rurales, también hay urbanos y rurbanos, que también se habla ahora de la rurbanidad, ¿no? Como bien representa Can Masdeu. Y bueno, pues creo eso, ¿no? Que desde la disciplina de historia hay mucho por escarbar. Y no me enrollo más. Pues muchas gracias, Pedro. Veo que van saliendo los aspectos prácticos y vividos de la utopía, tanto en la ponencia de Felipe Aguado como en la de Pedro Mariblanca. De repente, además de las obras y estudios publicados, empiezan a salir detalles de su implicación en experiencias participativas que están más o menos en el ámbito de la utopía. Un tema que a lo mejor podemos discutir también, ¿no? Teoría práctica. La siguiente y última ponencia del taller la va a dar Juan Pro, a quien no hace falta presentar mucho, pero bueno, lo haré pese a todo. Es también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en excedencia en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC en Sevilla, miembro fundador y principal animador del grupo Histopía, y autor de muchos libros sobre temas no utópicos y utópicos, de los cuales pues voy a mencionar solo algunos. Un libro sobre utopías en Latinoamérica, Utopias in Latinoamérica, publicado en Sussex Academic Press en 2018. Un libro recién salido del horno llamado Nuevos Mundos, América y la Utopía entre espacio y tiempo, del que vamos a hablar, creo, al final de la sesión. Y dos libros, ediciones de libros en prensa, una de Nueva Babilonia, texto inédito de Constant, el situacionista holandés de los años 60, y una coedición con Matteo Parisi del libro Utopías concretas, el anarquismo transatlántico, de Giovanni Rossi, que enlaza con, creo, el tema de la ponencia que nos va a presentar Juan hoy, que se llama Por una historia de las comunidades utópicas, lo que debemos al socialismo práctico de Carnes. Adelante, Juan. Muchas gracias, Hugo. Bueno, sobre la marcha voy pensando cosas prácticas, como que quizá en las mesas, cuando se va a poner presentación visual, los demás de la mesa sería mejor que estuvieran ahí, porque yo no he podido ver la presentación de Felipe y me habría gustado, porque me había sentado ya en este lado. Lo digo, si queréis seguir un poco mejor, no me voy a sentir abandonado si os sentáis ahí para ver la presentación. Y luego sobre las mascarillas, no sé si alguien sabe cuál es la norma. ¿Tenemos que hablar con esto puesto? Nos la podemos quitar en el momento de hablar, ¿no? Si respetamos la distancia. Gracias. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Bueno, pues voy a empezar mi presentación refiriéndome a esta idea de apartarse de la sociedad mayoritaria para vivir de otra forma, diciendo que esto
tiene una larga historia, ¿no? Desde tiempos muy lejanos ha habido grupos militantes que han desafiado los convencionalismos de su época para formar comunidades alternativas en las que poner a prueba una idea de organización y de vida mejor. Algunos de los episodios más conocidos de esta historia tienen que ver con las comunidades modélicas de los socialistas utópicos en el siglo XIX o con las comunas hippies de los años 60 y 70, pero ha habido multitud de variantes con contenido religioso, político, filosófico o simplemente de estilo de vida. Sin embargo, la mayoría de estos fundadores de utopías reales han pasado por alto la existencia de precedentes. Han ignorado a sus predecesores y han vuelto a comenzar prácticamente desde cero. En cierto modo, es como si la historia de las comunidades intencionales fuera una historia sin memoria, en la que cada generación desconocía lo que habían experimentado las anteriores. Marisa González de Oleaga ha estudiado este fenómeno en varios de sus trabajos, partiendo del estudio de comunidades actuales e históricas de Argentina y de Paraguay. Ella plantea la hipótesis de que hay una gramática especial en la forma de transmitir las experiencias utópicas que las encapsula y hace imposible o muy difícil su transmisión, pues se registran como experiencias cerradas, con héroes trágicos, con un relato mítico de auge y caída. Estoy recordando que en esta misma sala, en un congreso que hicimos, sentada donde estoy yo, nos contó esto Marisa muy bien contado, mejor que lo que yo lo puedo resumir ahora. Es como si la metáfora de la isla, tan presente desde el comienzo en el género literario de la utopía, hubiera colonizado también las formas de contar las experiencias utópicas reales, en forma de islas y de archipiélagos, pero sin continuidad hasta nosotros. Empleando otra metáfora, González de Oleaga ha hablado de memoria coagulada, para referirse al recuerdo que nos queda de las comunidades intencionales del pasado. Y ha concluido que muchas de esas experiencias comunitarias se han contado con la estructura y el lenguaje de las fábulas, capaces de producir emoción, pero no identificación con un proyecto vivo que pueda continuarse. Suponiendo que fuera cierta esta hipótesis de Marisa González de Oleaga, tenemos un problema. Tanto los protagonistas de comunidades intencionales como sus estudiosos desde fuera hemos asumido formas ineficaces de narración de estas experiencias y de recepción de las experiencias de otros. Y esto incide sobre las posibilidades de éxito de cada nuevo intento, en la medida en que aparece desligado de sus precedentes y abocado a repetir los mismos errores. Se pierde así todo lo que se podía haber aprendido valorando los miles de experiencias anteriores que se han desarrollado, y la eficacia de cada nueva comunidad que se funda viene lastrada por esta desmemoria. Esto lo percibió ya a finales del siglo XIX un anarquista italiano llamado Giovanni Rossi, alias Cardias, porque había detectado el problema como impulsor de comunas que pusieran en práctica el modo de vida anarquista. Giovanni Rossi es un autor muy conocido entre los anarquistas por su actividad como creador de comunas en las últimas décadas del siglo XIX. Primero fundó una comuna, Rossi, hay muy pocas fotos de él, es este que aparece a la derecha de la fotografía de pie. Primero fundó una comuna en Italia en 1886, la colonia cooperativa agrícola de Cittadella, en el Véneto. Rossi quería allí poner en práctica las ideas anarquistas y demostrar que se podía convivir prescindiendo del Estado, de la Iglesia, de la propiedad y de la autoridad. Para ello utilizó el método de Fourier, que consistía en lanzar un llamamiento público en busca de un mecenas que financiara el proyecto. Pero tuvo más suerte que Fourier, porque en este caso sí apareció un mecenas dispuesto a apoyarlo. Un filántropo que donó una gran propiedad agrícola que poseía en Cittadella, sobre la cual se pusieron en práctica las ideas social-anarquistas de Rossi. La propiedad se transmitió con todo lo que tenía dentro, no solo las construcciones y los aperos de labranza, sino también los habitantes, aparceros locales, que tuvieron que mezclarse con los nuevos colonos de ideología anarquista que trajo Rossi y participar en el experimento. El choque entre ambos grupos, los que ya estaban allí, que no estaban especialmente ideologizados, y los que venían con una idea de comunidad, era inevitable, era previsible y acabó llevando a la disolución de la comunidad en el corto plazo de 2 años.
Tras liquidar aquella experiencia en 1888, Rossi interpretó que la lección que había que aprender era que las futuras comunidades alternativas debían formarse solo con personas convencidas, imbuidas de los principios anarcocolectivistas y que no sabotearan el proyecto con prejuicios individualistas, posesivos, autoritarios o supersticiosos. Y lanzó una nueva iniciativa más ambiciosa en Brasil. No parece casualidad que para este segundo y decisivo intento de fundar una comuna anarquista prefiriera alejarse de Europa y saltar a América, el nuevo mundo que desde siglos atrás había constituido un escenario privilegiado para la experimentación utópica y particularmente para la creación de comunidades alternativas de todo tipo, desde socialistas hasta sionistas, pasando por bonapartistas, evangélicos, finlandeses, todo tipo de grupos. América era vista con razón como un espacio más libre de prejuicios y de poderes establecidos, donde todavía a finales del siglo XIX resultaba más viable la experimentación con formas de convivencia alternativas que en Europa encontraban demasiadas dificultades. En 1890 fundó una nueva comunidad llamada Colonia Cecilia, cerca de Palmeira, en Paraná, en Brasil. Conocemos bastante bien el desarrollo de esta experiencia, ya que el propio Rossi la plasmó en un libro de 1893, que es este que tenéis en la diapositiva, titulado Cecilia, Comunidad Anárquica Experimental, con la particularidad de que este relato se sometió a la aprobación de la colectividad, por lo que en su inicio figura la siguiente advertencia. Leo literalmente: esta relación ha sido leída a los habitantes de la Cecilia, quienes la juzgaron conforme a la verdad de las cosas. La colonia llegó a tener unos 150 miembros y se nutrió exclusivamente de inmigrantes italianos, de filiación anarquista, la mayoría, o algunos al menos de tendencias socialistas convencidas de la necesidad de formar comunas. Después de muchas dificultades y presiones externas, la colonia entró en crisis y se decidió disolverla en 1893. No como un fracaso, sino como un éxito, en opinión de Rossi, pues los 3 años de convivencia anarquista de la Cecilia habían demostrado que se puede perfectamente vivir en el amorfismo, que era, como llamaban ellos, al modelo de sociedad sin leyes, poder ni represión. Sin embargo, en el balance que hizo Rossi, lo que dio al traste con el experimento, que había sido un éxito, pero se cerraba, fue la pervivencia de actitudes burguesas, tradicionales, conservadoras e individualistas en el terreno afectivo. La clave de la pervivencia de esas actitudes la situaba en la institución de la familia, que reproducía, según él, valores mezquinos, incompatibles con la comunidad de vida anarquista. Por lo tanto, sacó como conclusión de esta experiencia que no bastaba con cambiar las reglas de la organización política y económica, sino que era necesario transformar también a fondo las relaciones sentimentales y sexuales para que pudiera avanzarse hacia una sociedad libre. No era suficiente con que la base humana de la comunidad fueran militantes anarquistas o socialistas convencidos, porque a fin de cuentas eran personas educadas en una sociedad posesiva, represiva, individualista y autoritaria, y eso requería mucho más que un cambio de ideología para cambiarlo. Para hablar de esa faceta emocional del comunitarismo alternativo, tuvo que pasar a otro registro literario y expresarlo de forma novelada, escribiendo el relato que tituló Un episodio de amor en la colonia Cecilia, y que se publicó conjuntamente con el informe formal sobre la colonia, el que he mencionado antes. En este nuevo texto, Rossi propone una revolución sexual que destruya la familia y el matrimonio, pilares de la opresión capitalista tan importantes como la propiedad privada. Lo que le había faltado a la colonia Cecilia había sido ese cambio profundo que consistiría en la práctica del amor libre, o como Rossi le llama, multiplicidad contemporánea de los afectos, amorfismo amoroso, abrazo anarquista o beso amorfista en diferentes momentos del texto. Rossi estaba convencido de que esto responde a la naturaleza humana. Amar, cito, amar a varias personas al mismo tiempo es una necesidad del género humano. Hay, sin embargo, otra obra mucho menos conocida de Giovanni Rossi
su obra de 1896, Socialismo práctico. Socialismo práctico. El motivo por el que esta obra no se conoce es que ha permanecido inédita por espacio de 125 años, desde el momento en que su autor la escribió hasta nuestros días. El manuscrito quedó en manos del propagandista ácrata alemán Alfred Sandleben, alias Slovak, que es este adorable señor con su gato que aparece fotografiado aquí. Rossi le envió a su amigo Sandleben el manuscrito para que buscara un editor. El manuscrito siguió a Sandleben en su exilio por Suiza y los Estados Unidos. Ha dado muchas vueltas por el mundo, pero milagrosamente se ha salvado y ha acabado en el archivo del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, de donde lo hemos recuperado. Actualmente está en preparación la publicación de este texto de Rossi, traducido al castellano con un estudio introductorio conjunto de Matteo Parisi y yo mismo, como ha dicho Hugo en la presentación, que saldrá en la editorial madrileña La Malatesta en 2022 bajo el título Utopías concretas, el anarquismo transatlántico de Giovanni Rossi. Sobre las razones por las que el libro no fue publicado en su momento, no contamos con un motivo que se pueda constatar documentalmente, pero sí con algunos indicios que nos permiten conjeturar que había habido un problema de fondo y otro problema de forma. Por un lado, el problema de forma tiene que ver con la estructura del libro, que es muy peculiar. Es una especie de collage o de patchwork en el cual el autor inserta largos fragmentos textuales tomados de la prensa o de libros ajenos, junto a un discurso propio escrito por él. En nuestros días esto se denomina intertextualidad y puede ser visto como una forma legítima de construir un texto válido apoyándose en trabajos de otros, siempre que sean citados y reconocidos para no incurrir en plagio. Es más, desde un punto de vista anarquista es posible concebir la idea de una autoría colectiva o colaborativa perfectamente equiparable o incluso éticamente superior a la egolatría del autor individual. Pero quizá en el mundo editorial del siglo XX esto no era entendido siempre así, y un libro hecho con trozos de textos ajenos se podía ver como un texto falto de originalidad o de calidad y por lo tanto indigno de ser editado. Creo que este fue uno de los problemas. El otro problema es el problema de fondo. El contenido del libro intenta ser una historia completa de las comunidades intencionales desde los orígenes de la humanidad hasta el presente de su autor, es decir, hasta finales del siglo XIX. Y como hemos empezado diciendo, la transmisión de este tipo de experiencias se ha enfrentado tradicionalmente a una gran dificultad para comunicar el valor de los precedentes. Incluso en medios anarquistas, como los que frecuentaba Rossi, probablemente pesaba la tendencia a no dar continuidad a las experiencias comunitarias, sino a aislarlas, encapsularlas en su singularidad como si no fueran comparables unas con otras. De hecho, Rossi envió el manuscrito a Sandleben para que viera la forma de editarlo, tenemos la correspondencia entre ellos, y Slovak no le dio salida como libro completo, no vio la manera, aunque sí incluyó algunos pasajes cortados del manuscrito junto a otras obras de Rossi en el libro colectivo que publicó en 1897 bajo el título Utopía y experimento. El contenido del libro de Cardias de Giovanni Rossi, Socialismo práctico, era una historia de la experimentación comunitaria, como he dicho. Es decir, las iniciativas de creación de comunidades alternativas desde la antigüedad hasta el siglo XIX, en todos los continentes y en todos los tiempos. Hay que aclarar el uso que hace de la palabra socialismo, quizá llamativo para nosotros por la degeneración que el vocablo ha tenido en el siglo XX y su asimilación únicamente a la corriente política socialdemócrata de centroizquierda. Sin embargo, cuando nació en el siglo XIX, la palabra socialismo aludía al conjunto de corrientes antiindividualistas y anticapitalistas de quienes se preocupaban por la cuestión social. Si te preocupabas por la cuestión social, eras socialista. Y dentro de eso podía haber diferentes corrientes. No había en la palabra mayor distinción ideológica. Desde los años 1860, el socialismo entroncó con el movimiento obrero. Hasta entonces eran dos cosas independientes y desde esa época empezó a asimilarse con el marxismo, adversario de las tendencias anarquistas. Pero Rossi, como muchos otros, prefiere ignorar aquella división para centrarse en lo que hay de común
entre quienes buscan superar la sociedad burguesa y capitalista para construir un mundo mejor, más justo, más solidario y más sostenible. Por eso habla de socialismo práctico, el que consiste en formar comunidades alternativas sobre el terreno, y no solo de anarquismo práctico, que sería una parte de aquel, sería quienes hacen socialismo práctico desde una ideología específicamente anarquista. Como Rossi no era un investigador profesional ni un historiador con formación académica, sino un veterinario, que esa era su formación científica, y un activista libertario, no se podía esperar de él una obra erudita y profusamente documentada. Hizo lo que le correspondía, lo que él llama unas notas históricas, not historic, sobre la experimentación comunitaria, recopilando las noticias que tenía a su alcance en publicaciones de todo tipo y dándoles un sentido de conjunto. Él reconoció que no había aplicado un sentido crítico a ese relato, tarea que quedaba para investigadores posteriores. Modestamente, él era un recopilador, se limitaba a situar juntos una serie de hitos de memoria. El objetivo del libro era dignificar el anarquismo y el socialismo prácticos de los creadores de comunas, buscándoles precursores y mostrando la universalidad de sus experiencias. Rossi quería lograr un efecto legitimador, quería dar a las comunidades alternativas actuales, como las creadas por él mismo, la legitimidad procedente de una sucesión universal de intentos comparables a lo largo de los siglos, que inserta esas experiencias en el relato de la gran historia de la humanidad. Este valor de legitimación exigía una operación intelectual de homologación, es decir, mostrar que a pesar de las enormes diferencias que puedan haber existido entre tantas comunidades dispares como ha habido desde la antigüedad, incluidos los divorcios entre anarquistas y socialistas o entre comunitaristas e individualistas, hay un hilo que las conecta a todas, una serie de elementos comunes que las hacen homologables y que tienen que ver con el deseo de cambiar el mundo por la vía de ponerse inmediatamente a la tarea de crear una sociedad mejor, aunque sea en un espacio y un tiempo reducidos. Al final de ese proceso, en el último capítulo del libro, Rossi analiza la última de las comunas conocidas, su colonia Cecilia en el Brasil, que aparece así como la versión más evolucionada del impulso utópico de formar comunidades experimentales y también aquel del que más pueden aprender las generaciones actuales. Eso es precisamente lo que le había faltado a la historia de las comunidades intencionales, un relato intergeneracional de fraternidad que abrazara todas las experiencias como pasos de un aprendizaje colectivo y legara ese mensaje de esperanza al presente y al futuro. Y en la medida en que Rossi fue el primero en organizar ese relato, debemos considerarle como un fundador de la experimentación comunitaria utópica del siglo XX. Con esto termino mi ponencia y aprovecharé unos minutos más, como estaba previsto, para presentar el que es por ahora el último libro del grupo Histopía y de algunos colaboradores que no son del grupo, pero que pertenecen a la Red Transatlántica de Estudio de las Utopías. No es un libro específicamente sobre comunidades intencionales, aunque alguno de los capítulos sí se detiene a hablar de esto. Este libro, que hemos coordinado entre Mónica Brenisinova, Elena Anzotegui y yo mismo, Nuevos Mundos, América y la Utopía entre espacio y tiempo, se acaba de publicar en la editorial iberoamericana Verbuer de Madrid-Frankfurt. Contiene 12 capítulos, 12 ensayos sobre distintos aspectos de esta cuestión. América como espacio privilegiado de lo utópico a lo largo de la historia, algo que bueno, he recogido un poco de pasada en la presentación del viaje de Rossi a Brasil. Son trabajos procedentes de 2 encuentros en Praga y en Copenhague en noviembre de 2019, justo antes de que el COVID cerrara la posibilidad de hacer encuentros como el que ahora volvemos a hacer, encuentros presenciales. Continúa trabajos anteriores del grupo, como los de este libro, Utopias in Latin America, Past and Present, que salió en 2018. El libro de 2021, el de Nuevos Mundos, lo hemos hecho en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Copenhague y con el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carolina en Praga.
Subrayo, por último, para terminar de presentar este último libro nuestro, que contiene capítulos de varios de los participantes en este congreso, reales o imaginarios. Mi propio capítulo sobre América, la práctica de la utopía, el de Carlos Ferrera, que está aquí presente, Utopías reencontradas en América, el ideal americano en el correo de ultramar y en la América, el de Hugo García, de Macrobia, Yanquilandia, Américas utópicas en la literatura española, de 1868 a 1936. Los otros dos que he destacado estaba prevista la intervención de los autores en el Congreso, pero lamentablemente parece que no va a ser posible. El capítulo de Elena Ansótegui de la utopía arcaica a la utopía ecológica, la identidad indígena en América Latina, y el de Eric Palomares, que debía haber hablado hoy a primera hora, la condición utópica del populismo, clave para distinguir los populismos del siglo XXI a través de la dimensión temporal de la utopía. Había textos también, hay textos en el libro de Araceli Mondragón, Claudio Cifuentes, Jan Gustafsson, Mónica Bernisinova, Mariano Martín Rodríguez, Julio Jensen y Georg Bink, que no participan en el Congreso. Y con esto ya sí termino del todo mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Juan, gracias a todos, ponentes y público. Y tenemos en torno a 20 minutos, 25, para discutir las tres ponencias y bueno, todo lo demás que nos parezca relevante discutir en esta sesión. Y lo que sí me gustaría es, por orden de intervención y por una compensación parcial al ponente que no ha podido intervenir, que es precisamente Eric Palomares, a quien se refería Juan como colaborador de este libro sobre América y la utopía. Paso a leer la intervención o la pregunta que ha planteado respecto a el criterio 3 de los enunciados por Felipe Aguado para identificar las utopías. El criterio 3, que se refiere a la democracia directa participativa, plantea Eric, que por cierto ha pedido que leyera el texto, no es que le esté quitando la palabra, pregunta a Eric, ¿no le parece a Felipe Aguado que ese criterio no es una característica o condición necesaria de las utopías, sino que más bien distingue entre un tipo y otro de utopía? Y añade, desde la República de Platón, pasando por la Nueva Atlántida de Bacon y su gobierno tecnocrático, o la imaginaria Ciudad del Sol de Campanella y su gobierno teocrático, hasta utopías más recientes como Mirando atrás de Bellamy, con su organización técnico-social de distribución y planificación centralizada, podemos observar que la participación de las personas se limita a la mano de obra. Todos trabajan en el campo, todos participan en las labores comunes de cuidado de los bienes públicos, pero, señala Eric, eso es distinto a la participación política en la toma de decisiones. En otras palabras, el criterio 3 permite distinguir entre utopías democráticas, entre comillas, frente a utopías monárquicas, autoritarias u oligárquicas, pero no es una condición necesaria del pensamiento utópico. Bueno, pues una pregunta muy interesante porque estos criterios son todos discutibles. Fijaos que lo que yo he planteado es decir, son 5 criterios que ninguno por su cuenta, aislado, puede determinar la existencia o no de una utopía. Es decir, es el conjunto. Es el conjunto. Efectivamente, el criterio tercero es el criterio de la democracia participativa. No puede haber utopía, sociedad buena, sociedad en que los ciudadanos se realicen como tales ciudadanos si no hay una democracia participativa. Es decir, evidentemente, la República de Platón no es una utopía en ese sentido. Sociopolítico, como yo lo estoy diciendo, o la Ciudad del Sol, o la Nueva Atlántida, es decir, no son utopías sociopolíticas en el sentido que estamos planteando porque les falta una dimensión fundamental que es la participación ciudadana. Es decir, no se puede construir una ciudadanía si no hay una participación de la ciudadanía. Es decir, la dictadura o la monarquía jerárquica no es una forma buena para construir una buena sociedad y un buen ser humano. Es decir, no sé si en este sentido
respondo a lo que se planteaba. Y no se puede hablar, por tanto, distinguir. El criterio no sirve para distinguir una utopía democrática de una utopía no democrática, porque no hay una utopía no democrática, desde mi punto de vista. Las utopías tienen que ser democracias. Democracias, además, vivas y participativas. Si no, no estamos construyendo una sociedad nueva, una sociedad mejor. Muy bien, gracias. ¿Hay más? Sí, parece que sí. Pido a los que intervengan a partir de ahora que se identifiquen para, entre otras cosas, poderlos incluir en el acta de la sesión. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos los ponentes por sus interesantes aportaciones. Y luego, bueno, me presento, soy Rodri Robledal y voy a participar después de esta tarde con lo de unas utopías en América de la Cofradía de los Hermanos de la Costa y Bucaneros y los asalvajados de Isla Tortuga. Y también un poquito de mención al 150 aniversario de la Comuna de París. Me parece muy importante que nos pongamos de acuerdo sobre la narración y la terminología que usamos los investigadores. Y en ese sentido hay ciertos peligros. Y os voy a poner un ejemplo. De esta interesante narrativa que ha hecho Felipe sobre el 15M, imaginaros de aquí a 150 años que se sigue investigando por alguna razón todo lo que pasó en las plazas, pero que se confunde y se habla el origen de Podemos, cuando Podemos, antes de constituirse, toma las plazas, es decir, que el movimiento humano que hay en las plazas de protesta se asocie directamente, por ejemplo, con Podemos o con una forma gubernamental. Sería súper triste, me parece, ¿no? Pues es un poco lo que está pasando cuando se está hablando de la Comuna de París. Y es que cuando se habla de la Comuna, ya no se sabe si se habla de lo que pasaba en la calle, del movimiento revolucionario real, de comunidad subversivo, de igualación social, o se habla de un gobierno moderado, titubeante, con ciertas reformas sociales, pero que pocas veces tuvo intenciones, declaradas por ellos mismos, intenciones de cambiar de raíz la sociedad, entre otras cosas, porque quizás por prudencia estaba Thiers, estaban los prusianos, y ellos le aclararon, tengo aquí citaciones, le aclaran a unos y otros de que lo suyo es municipal, que no es agresivo hacia Alemania ni hacia Thiers y tal. Quiero leer solo un testimonio de la época hablando de esto que me refiero yo. Periódico Le Revolté, un poquito más tarde, en 1802, afirmaba: la comuna fue gubernamental y burguesa, y se preguntaba, ¿cómo pueden las masas luchar por un orden de cosas que deja al pueblo en la miseria y respeta la propiedad burguesa y que en plena revolución permitió que hubiera en París patronos y obreros? ¿Por qué dice esto? Porque está hablando ahí del gobierno de la comuna, no está hablando de la comuna revolucionaria. Y por eso digo que tendríamos que a unos llamarles la comuna, lo que fue la revolución en la calle, la lucha, la comunidad de lucha, y a otro llamarle simplemente gobierno de la comuna. Leo un momentito también, y con esto acabo, dos testimonios de la época, para que vean lo que fue también el gobierno, ese moderado y titubeante de la comuna que indignaba a los proletarios insurrectos. En vez de instalar al pueblo definitivamente las viviendas de los ricos y de los burgueses, se le hace la humillante concesión acompañada de consideraciones más humillantes aún de 3 meses de alquiler. Esto es porque en pleno sitio prusiano, al final el gobierno lo que decide es no les vamos a cobrar el alquiler, como que ahora digan
durante el confinamiento no vamos a cobrar el alquiler a la gente que estuvo confinada, ¿no? Pero claro, con esa fuerza que había en las calles, les parece indignante a los insurrectos de la comuna. Y dice: se hace la humillante concesión acompañada de consideraciones más humillantes aún de 3 meses de alquiler, y en el futuro se expone a las garras de los buitres que sabrán muy bien cómo recuperarlos. Texto firmado por un viejo ebertista. Y el militante Joan Alemán dice: se expropian unas pocas viviendas vacías, pero se tiene cuidado de no ordenar la destrucción de inmuebles infectos en los que se debilitan y mueren miles de proletarios, mientras que en los barrios ricos centenares de espléndidas casas permanecen deshabitadas. Gracias. Gracias. Creo que hay otra palabra pedida y recuerdo que pese al... Por interesantes que sean las ideas y los testimonios que en este caso puedan acompañarlas, para maximizar el tiempo de intervención y de participación vamos a intentar ser concisos en lo posible. Gracias. María, ¿no habías...? No. Ah, pues me equivoco. Y entonces está libre la sesión para quien quiera preguntar. Yo tengo una pregunta, pero no necesariamente. Sí, bueno, pues si nadie la hace, una pregunta que también es un poco para los tres y que trata de hilar dos cosas que a lo mejor no son necesariamente lo mismo. Por una parte, algo que ha salido en las presentaciones de Felipe y de Pedro y que yo creo que tiende a salir en las historias o reflexiones sobre las comunidades utópicas, que es el tema del éxito y el fracaso. Y esto me lleva a, o digamos que me ha recordado o he visto alguna relación con el aspecto de historiador de las comunidades utópicas de Giovanni Rossi y ese propósito del que habla Juan de legitimar, dignificar las comunidades utópicas. Y lo que me pregunto es si no hay una tendencia recurrente a estudiar las comunidades utópicas en términos presentistas, políticos, y si eso no nos lleva a falsear en distintos sentidos o simplificar en distintos sentidos trayectorias que son necesariamente, como se va viendo, plurales, como señalaba también la pregunta de Eric Palomares, ¿no? Que son plurales, que son distintas, que tienen distintas lógicas, que a lo mejor no todas estas lógicas son reducibles a categorías determinadas, incluso a la categoría de utopía o de comunidad intencional, quizá más la segunda que la primera. Y si no, deberíamos pensar en estas comunidades en otros términos, que no sean éxito o fracaso, que al fin y al cabo son términos del sistema. Son términos muy tópicos, ¿no? En otros términos, asumiendo que son y quizá están destinadas a ser fracasos por su misma naturaleza y que a lo mejor lo que nos debe interesar de ellas son otras cosas. Esa es la pregunta también muy general y para la sala también, ¿no? Y para las sesiones que vengan. Pues sí, no hay que medir en términos de éxito o fracaso, ¿no? Sino en términos de que estos proyectos se echan a andar como buenamente pueden, de la forma en la que buenamente saben o van aprendiendo. Y bueno, yo tenía un colega que decía que las cosas no se miden ni por tiempo ni por espacio, sino por intensidad. Y a lo mejor en estos proyectos, pues bueno, tampoco es una vara de medir la intensidad, evidentemente, ¿no? Pero el mirar si fracasan porque no perduran mucho en el tiempo o triunfan porque perduran mucho en él, creo que no vale, porque pues, ¿cuántos proyectos hay que son muy longevos y no hacen absolutamente nada? Y proyectos que no llevan nada de tiempo y lo están partiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, no hay que mirarlo así como éxito o fracaso. Para mí el éxito ya es el hecho de que se plantee, ya no digo ni que eche a andar, ¿no? Sino que se plantee una utopía.
que es algo que también defienden muchísimo los defensores del utopismo, ¿no? De utopianism. Y bueno, pues sí, digo lo mismo que tú, ¿no? El categorizarlos según lo que yo creo que son y lo que quiero decir que van a ser, evidentemente es un error porque desustancializas, ¿no? A lo mejor la multiplicidad de cuestiones que plantean. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es una batalla también que tengo yo también personal, ¿no? De ten cuidado con lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, que por eso a mí también me interesa, ¿no? El aplicar, no el concepto de comunidades utópicas, pero sí, ¿no? Esas cuestiones de relación entre comunidad, utopía, sociedad, micropolítica, macropolítica. También es interesante, ¿no? Porque en un tiempo se llama comunas y en otro comunidades intencionales, pero ahora comunidades intencionales no nos interesa mucho y hablamos de coaldeas. Y eso también tiene unas connotaciones políticas, evidentemente, ¿no? No es baladí que al pensar que mucha gente cuando piensa en este tipo de realidades, pues a lo mejor se va a las ecoaldeas y no a las comunas, o denigra a las comunas porque eran unos hippies o los pies negros que no hacen absolutamente nada, ¿no? Y en ese sentido, pues sí creo que hay que mirar ahí, ¿no? En esa nube de conceptos, y a lo mejor no utilizar ninguno, pero sí decir, pues está este y aquí podemos coger esto, no sé, creo que es por ahí por donde va la cosa. Y le doy la palabra a Felipe, sí. Bueno, en este sentido, a leer una frase de Rosa Luxemburgo a propósito de los consejos obreros tras la Primera Guerra Mundial, se puede aplicar a cualquier, entre comillas, fracaso de las utopías. Dice, ¿dónde estaríamos hoy sin esas derrotas? El propio Marx, en la lucha de clases en Francia, pues dice que lo más importante de la Comuna de París fue su existencia. Porque el triunfo no se puede medir, es decir, no se puede decir la utopía, como no se ha conseguido globalmente, ha fracasado. No, porque la historia no funciona así. Funciona con aportaciones, con luchas, con progresos, con avances, con derrotas, con retrocesos. Y estas formas utópicas son unos intentos de avanzar y de transponer los márgenes actuales. La aportación importante de todo este tipo de utopías es que aportan un fondo, aportan una referencia, que aportan una educación, aportan... No se oye. Aportan pues todo un proyecto, y queda un pozo histórico, que es lo importante. Entre estas utopías es el pozo histórico que queda y que es recogido luego por otras generaciones, por otras personas, por otros grupos utópicos que vuelven a replantear en otro estadio, en otro nivel, los objetivos de fondo que se plantearon anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que el concepto de fracaso no es aplicable en un sentido cuantitativo, inmediatista a las utopías. Hay que mirarlo en un proceso histórico y una trayectoria histórica. ¿Fracasó en la Comuna de París? Pues sí, en un sentido y no en otro, porque hoy estamos hablando de la Comuna de París y estamos aprendiendo cosas y se están publicando y la gente está aprendiendo de todo lo que se hizo en aquel momento, ¿no? Y en otros momentos. En ese sentido, no fue un fracaso, sino que fue un éxito. Los conceptos hay que relativizarlos. Y después yo creo que sería muy interesante, lanzo una propuesta. ¿Qué pasa? Ahora, la posibilidad de organizar un encuentro, un debate, como queramos, sobre el concepto mismo de utopía. Creo que tenemos que delimitarlo y poder acercarnos. Y toda ciencia necesita que los conceptos básicos de su ciencia sean universalmente reconocidos. No vamos a intentar que el concepto de utopía sea igualmente reconocido por todos, pero sí acercarnos a lo más posible a una concepción lo más convergente posible del concepto de utopía. En ese sentido, creo que lanzar esa... ¿Qué me pasa con el micrófono que no? Bueno, después alguna otra aportación es decir, en ese sentido lo quería decir por lo de la intervención del sentido de lo de Palomares, es decir, utopía
utopías democráticas o no democráticas, es una cuestión que hay que debatir. Si es posible, yo lo planteo en el sentido que quizá filosófico, antropológico, ¿es posible una utopía sin democracia? ¿No es posible una utopía sin democracia? Me parece una cuestión fundamental para delimitar y decidir realmente tantas propuestas utópicas, entre comillas, que ha habido en la historia, que bueno, pues adolecen de aspectos fundamentales para la construcción de la dignidad humana y del desarrollo de las personas, porque si no hay desarrollo de las personas no podemos hablar realmente de utopía, a mi modo de entender, humilde modo de entender. Bueno, no sé. Muy bien. Luego, en el momento en que hablamos de la Comuna de París, tendría que decir algunas cosas a las que tú has apuntado, con las que no estoy de acuerdo. Perdón, empieza a animarse el debate, ya hay 3 palabras pedidas y creo que Juan de todas maneras quiere contestar a esa pregunta general o quizá decir alguna otra, sí, plantear alguna otra. Gracias. Sobre estas cuestiones que han salido, que ya vamos entrando en materias de mucho interés para el núcleo duro de este congreso, claro, lo del éxito y el fracaso, pues ya estamos ahí en el meollo de la cuestión, ¿no? Porque son palabras que son más propias de la propaganda que del verdadero análisis histórico o filosófico. Pero sí, de alguna manera, tenemos que valorar, por ejemplo, las experiencias de los socialistas utópicos. Contaban con un horizonte de futuro que era que sus comunidades alternativas debían acabar transformando el mundo. Es decir, era una alternativa tan evidentemente superior en el plano ético y en el plano práctico incluso a la forma común de organización de la sociedad, que el mero ejemplo debería resultar contagioso, la gente se iría dando cuenta de que era mejor vivir así y se iría extendiendo la mancha de manera que los vicios de la sociedad de su tiempo desaparecerían de una forma natural, ¿no? Uno puede pensar, estar más o menos de acuerdo con si aquello era demasiado ingenuo o era utópico en el peor sentido de la palabra, como les dirían Marx y Engels, ¿no? Pero lo cierto es que si la experiencia quedaba encapsulada, es decir, no pasaba de unos pocos años de experimentación y cerrar la comunidad, no se había cumplido el objetivo con el que ellos soñaban. Entonces, uno puede aplicar o no la palabra fracaso, pero ahí hay algo que sí debemos contar. ¿Por qué no se cumplió ese objetivo? Eso no quita que esas comunidades y otras tengan, aunque se cierren a los 2 años, como alguna de las que he mencionado, tengan un gran valor testimonial, por ejemplo, como precedente que otros pueden seguir en otro momento y en otro lugar. Tengan también un valor de refugio, es decir, que las personas que han vivido esa experiencia, eso ya no se lo quita a nadie, el tiempo que han estado allí se han liberado de una serie de cosas de las que se querían liberar en la sociedad mayoritaria, y todo eso tiene que ser incluido, digamos, en el haber de las comunidades, pero no desconocer, no mirar hacia otro lado en cuanto a por qué no se cumplieron los objetivos que se plantearon los fundadores de esa comunidad, ¿no? Que creo que eso es enormemente interesante porque la mayoría de las comunidades que estudiamos tuvieron un final distinto del que habían imaginado sus fundadores. Y eso merece la pena ser estudiado. ¿Por qué? ¿Y cómo? Tiene que ver con las paradojas no solo de las comunidades intencionales, sino de todo este ámbito de lo utópico, del impulso utópico del que estamos hablando. Felipe nos propone hacer algún día un debate sobre el concepto mismo de utopía. No es la primera vez que sale, creo que de hecho cada vez que nos reunimos, la última vez fue en Córdoba en un congreso de historia contemporánea, en la sesión también salió esto, es decir, ¿pero de qué estamos hablando si no tenemos claro lo que es la utopía? Y siempre hablamos de, vale, lo vamos a hacer en algún momento, pero me temo que el día que lo hagamos, para empezar se nos acaba el asunto, es decir, creo que matamos la utopía en el momento en que le demos una definición estricta, simple, directa de diccionario, porque la riqueza de la utopía es su carácter abierto, paradójico, con muchas interpretaciones posibles, es más un espíritu que un concepto cerrado y que está lleno de paradojas y creo que van a ir saliendo aquí. Esta de la que acabamos de hablar de Rossi
digamos, levantando acta del fin de su comunidad, pero diciendo, pero ha sido un éxito. Encierra una paradoja que tiene su interés, pero también la paradoja misma de que la utopía supuestamente es el no lugar, es el lugar imposible, pero estamos hablando de utopías que tienen un lugar muy concreto, utopías concretas porque eligen un espacio y un tiempo para desarrollarse, o la utopía. Cuando intentemos definir la utopía toparemos con esta otra paradoja, que es que lo que es utopía para uno es distopía para otro, o simplemente no es utopía para otro. Entonces, las utopías son compartidas por un colectivo, a veces por una generación, por un movimiento, por una clase, o a veces son incluso estrictamente individuales. Es decir, yo creo que Rossi, en realidad, lo que le pasó es que ninguno de los que estaba con él compartía al 100% su idea de lo que estaban haciendo. Entonces llegó un momento en que dijo, mira, ahí os quedáis, lo habéis hecho todo bien, pero esto del amor libre no era yo el único aquí que creía en ello, ¿no? Algo así. Entonces ahí tenemos una paradoja muy importante que nos lleva, pues cuando preguntamos, ¿puede haber utopía no democrática? ¿Puede haber utopía reaccionaria? ¿Puede haber utopía autoritaria? ¿Puede haber utopía criminal? La utopía mala existe. ¿Quién decide cuál es la buena y cuál es la mala? Estamos en un terreno bastante resbaladizo. También el de la utopía como un horizonte de futuro, una idea o una experiencia que está destinada a transformar el mundo y a llevarnos hacia un futuro mejor. Pero si uno analiza las utopías concretas una por una, casi siempre tienen también un ojo puesto en el pasado. Y a eso es a lo que nos invita Rossi, por ejemplo, en Socialismo Práctico. No construyamos el futuro sin tener en cuenta el pasado. Hay algo de retrotopía en todas las utopías, algo de mirar, pues, por ejemplo, los socialistas de la época de la Comuna de París, cuando estaban hablando de comunismo primitivo, para legitimar que lo que querían hacer en realidad no era un invento extraño, sino que era volver a algo que la humanidad había perdido, la idea de edad de oro, la idea de que tuvimos algo bueno y lo perdimos o nos fuimos por un camino equivocado, ¿no? De manera que esto que estamos hablando está lleno de paradojas, pero a mí me parece que esa es su riqueza y ese es su interés, que no debemos cerrar demasiado las fronteras de la utopía, decir utopía es exactamente esto o comunidad intencional es exactamente esto. Por ejemplo, el libro de Rossi que vamos a editar tiene un problema, que es que en ningún momento sienta cuál es su definición de comunidad y en su intento de remontarse hacia un pasado legitimador lo más profundo posible, se va tan lejos que acaba considerando que hay algún parentesco con las comunas de su tiempo en cosas como prácticas comunales locales de municipios de la Edad Media que usaban los bienes comunales o el trabajo comunal, y dice, bueno, aquí hay un precedente, aquí hay algo que tiene que ver con nosotros. Y bueno, son cosas distintas, parece, ¿no? O también considera precedentes las corporaciones gremiales que a veces están aglutinadas en torno a la defensa de privilegios corporativos, de privilegios de un oficio, ¿no? También lo considera que ahí hay un precedente. Sin embargo, no considera precedente en absoluto algo que otros estudiosos de las comunidades intencionales sí incluyen, que es la vida monástica. Los experimentos de inspiración religiosa, de vida en común con arreglo a algún ideal de pureza, pues en este caso de pureza evangélica o cosa por el estilo, es vida comunitaria, es vida aislada de la sociedad mayoritaria, se supone que es una sociedad perfecta, etc. Algunos estudiosos de las comunidades intencionales, por ejemplo, la enciclopedia de las comunidades intencionales incluye los monasterios, la vida monástica, conventual, etc. Rossi no, Rossi es un libre pensador, es un anticlerical y dice, sí, hombre, lo que me faltaba ahora era meter aquí a las monjas y los frailes también, pero sí incluye esas otras experiencias que a nosotros también nos chocan un poco. Es decir, todo lo que haya tenido algo de comunitario en el pasado es un precedente de nuestro intento de vivir en comunidad. Entonces, eso es muy paradójico, pero me parecería contraproducente decir no. Tiene que haber un concepto muy acotado de lo que es comunidad intencional y todo lo que no entre en nuestro concepto ni lo consideramos. Me parece más interesante tener en cuenta todas estas posibilidades. Podemos, desde luego, precisar el concepto, siempre es mejor, pero cerrarlo del todo no lo acabo de ver. Gracias. Muy bien. Gracias, Juan.
Misión imposible, hay 3 preguntas y 5 minutos si queremos cumplir el horario. Otra posibilidad es no cumplir el horario y lanzarnos ya. Creo que Paco Martínez Mesa es la primera mano que recuerdo. No se oye mucho. Vamos. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias. Primero felicitar a los organizadores de este congreso y también a los ponentes por sus interesantes aportaciones. Yo no pensaba intervenir, pero como Hugo ha hecho una pregunta muy interesante, yo quería apuntar en ese mismo sentido y era un poco una propuesta en torno a una especie de sugerir una cierta aproximación al estudio del fenómeno utópico desde la perspectiva, quizás, nosotros, porque tú lo has planteado muy claramente, la noción siempre que está siempre sobrevolando todo el análisis de las utopías, y es la cuestión del éxito o fracaso. Es decir, muchas veces se lleva a cabo una cualificación de las utopías a ese respecto. Y quizás es porque en buena medida estamos inscritos dentro de una dinámica, y esto lo comentaba yo con mis alumnos el otro día, hablando de otras cosas, y era la relación, la concepción finalista de la historia que manejamos, evidentemente la que estamos inscritos. Y quizás en ese sentido podríamos aplicar un tipo de análisis del estudio o aproximación de las utopías a partir de una especie de estudio sobre la base de una concepción cíclica de las utopías. Es decir, hasta qué punto todos estos proyectos y experimentaciones y comunidades utópicas, de alguna manera, tienen un carácter cíclico, en el sentido de que, de alguna manera, no tienen, en primer lugar, son realidades vividas. No son, en ningún caso, no tienen aspiraciones en sí mismas. Evidentemente, tienen una serie de aspiraciones, pero el hecho mismo, como ha comentado muy bien Juan, es realmente la propia experiencia. La propia experiencia, podemos decir, en el momento. Pero que, en última instancia, de alguna forma, en el caso de Rossi, yo creo que es muy representativo, es una persona que es persistente continuamente. Es decir, inaugura un proyecto y tiene un resultado, un desenlace, pero después vuelve a realizar otro. Y muchas veces en la elaboración o en la proyección de estas comunidades realmente no cuenta tanto el final como la propia realización y el hecho de que son recurrentes, se van repitiendo de forma circular. El fracaso o el éxito no tienen tanto valor, sino que es, podemos decir, el juicio de los que lo hacemos nosotros. Es decir, ellos mismos muchas veces no tienen probablemente esa consideración de que es un error. Evidentemente se darán cuenta de que no funciona como les gustaría, pero evidentemente ello puede llevar a otras consideraciones y que la utopía o la comunidad mute, que es lo que me parecía muy interesante. En ese sentido, a pesar de que ese carácter, podemos decir, supuestamente no llegan a ningún lado, sí que llegan a un lado porque evidentemente están generando pautas de comportamiento, inspiran y proyectan nuevas propuestas y de alguna forma en lugar de ser de carácter circular, podríamos decir son de carácter concéntrico, porque al final van aproximando determinados conceptos y los van aproximando, aunque no sea de forma directa y automática, a nuevas ideas. Por ejemplo, cuando hablaba Juan de la revolución sexual que plantea Rossi, de alguna forma hay conceptos que son el poliamor, ¿no? Bueno, son conceptos que actualmente realmente se han ido poco a poco afianzando en la sociedad, no necesariamente a partir de que se hayan imperado en un momento, sino que se han ido generando, han ido extendiéndose, se han ido como partículas extendiéndose en la atmósfera, en el ambiente. Y a mí quizás podríamos, sobre todo a nivel de las utopías, quizás podríamos empezar, sugiero esa propuesta de intentar hacer una perspectiva o un análisis de una concepción circular, quizás, ¿no? Circular. Y bueno, pues lo planteo, lo lanzo ahí por si os parece interesante o discutible para los miembros del que os parece esa propuesta, que podrías intercalarse, ¿no? O integrarse dentro del estudio de estos estudios que estamos aquí todos
inmiscuidos y implicados, ¿no? Y muchas gracias a todos por todo. Muy bien, gracias a ti. Paco, delante de ti no conozco el nombre, pero creo que... bueno, mientras sean cortas, creo que Intento caben. hacer breve. Hola, buenas. Soy Alberto Ren y voy a participar mañana en la mesa sobre educación desde un proyecto La Piña y el análisis, bueno, y presentaré también un poco el libro. Nada, es que ha habido intervenciones ya muy también que han abarcado mucho, entonces ya había cosas que tenía apuntadas que no, pero bueno, sí que quería nada, muy brevemente poner el énfasis en este tema de, porque hablando del 15M, por ejemplo, ¿no? Yo, claro, yo lo viví en Barcelona y ahí a mí me parece que hubo un salto cualitativo desde los primeros días de la impugnación del todo, donde sí que veo esa intencionalidad o esa idea utópica, ese momento fundacional que me parece que apunta más allá y que quiere esa subversión más del orden, ¿no? Y al cabo de relativamente poco, la deriva o la canalización ya a formas sabidas, ¿no? De representación, ¿no? De gobierno, de una lógica más, digamos, convencional, que para mí deshace un poco ese momento fundacional que da sentido a ese pensamiento o a esa institución de la comunidad utópica o de la comunidad intencional. Y mi pregunta un poco iba, ¿no?, a cómo sostener ese momento que, como se ha dicho, ¿no?, va mucho de la experiencia, de la vivencia, ¿no?, del estar ahí en ese momento y de quererlo, y que tiene un componente de idealidad, ¿no?, de un horizonte al que se quiere llegar, pero que en el momento muchas veces en que se pone sobre la mesa, se concreta, esa fuerza fundacional pierde un poco el alma, y creo que con el 15M pasó un poco así, ¿no?, que rápidamente se canalizó hacia formas ya sabidas de estructuras políticas, de lógicas de organización, ¿no? Y un poco preguntaba por esas herramientas o cómo sostener ese momento fundacional tan potente que da sentido a la propia utopía. Y luego también hablar, que me ha parecido muy sugerente esta idea, ¿no?, de la circularidad y en términos históricos, ¿no?, de cómo van reapareciendo la utopía por una necesidad. Yo creo que estamos en un momento que necesitamos ese sentimiento comunitario, rehacer lazos, volver a encontrarnos con el otro de igual a igual, en un contexto muy individualista, atomizado, ¿no?, de pérdida de condiciones de vida, de sentido propio de la vida, ¿no?, y cómo va volviendo por una necesidad de esto, de estar con el otro, así en términos generales. Y también con el tema de la transmisión de la experiencia comunitaria, ¿no?, de cómo hacerlo para que no quede encerrado en sí misma. También quería preguntar un poco por esos problemas, ¿no?, que tiene una comunidad según cómo encerrada en sí misma, de voluntarismo, de personalismo, ¿no?, de liderazgos, todas esas herramientas que necesitamos para poder sostener, y lo digo con el primer comentario, cómo sostener esto para que no sucedan estas cosas que sabemos, los que hemos vivido experiencias de este tipo, que se repiten continuamente y que necesitamos superar de alguna manera para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Porque hemos vivido también experiencias traumáticas en las propias comunidades, gente que queda afuera precisamente porque se siente, no sé, oprimida o reprimida por la propia comunidad en un intento por incluir a todo el mundo, pero que muchas veces, o yo diría casi todas, queda gente fuera, ¿no?, de ahí. Entonces, un poco, no sé, herramientas, ideas para sostener ese momento fundacional utópico y que tenga continuidad. Gracias. Muy bien. Gracias. Julia, ¿querías hablar? Tenemos 3 días. Vale, bueno, porque habría sido pertinente. Doy la palabra a Felipe para esa última reflexión y ya cerramos sabiendo que hay esos 3 días de los que hablaba Julia para seguir dándole vueltas. Plantea que efectivamente la evolución en Madrid del 15M se desplaza a los barrios,
se desplaza a los barrios, sigue existiendo durante años y hoy día todavía siguen existiendo asambleas de barrios que plantean el espíritu del 15M, la forma organizativa del 15M, etc. En ese sentido se puede hablar de comunidades concretas, ¿no? Desde esa perspectiva. Y después lo que decía Juan sobre cerrar el concepto de utopía, no, yo no soy partidario de cerrarlo, ni mucho menos. Estoy hablando de una interpretación democrática de la utopía, no voy a plantear decir que quién va a cerrar ese concepto. No, lo que estoy planteando es un acercamiento, es decir, intentar ir delimitando y aproximando fórmulas, porque no podemos cerrar el concepto de utopía en estos momentos, es evidente, pero tampoco podemos dejarlo tan abierto, que yo he oído a algunos hablar de la utopía nazi, ¿no? No podemos permitir vamos a permitir, no, totalmente, no somos quien para no permitir, quiero decir, no podemos decir que todo el que se dice que está por la utopía y que es un planteamiento utópico, pues pueda ser aceptado, ¿no? De alguna manera. Tendríamos que tener elementos, criterios, acercamientos mínimos para poder aceptar un poco el concepto de utopía universal, porque toda la ciencia tiene cualquier concepto para poder avanzar. Tiene que llegar a un acuerdo, un convencimiento y un reconocimiento de todos los tratadistas de la materia, el concepto de átomo o el concepto de raíz cuadrada, ¿no? No puede haber diversas interpretaciones del concepto de raíz cuadrada, ¿no? Aquí no pretendemos llegar, yo por lo menos, a una cosa tan cerrada, pero sí a un acercamiento, no un cerrar, un acercamiento a una interpretación lo más de mínimos, al menos, de la utopía, ¿no? Para que no quede tan excesivamente abierto que a veces, pues, no sé, parece que hablamos de mundos diferentes, no de otras cosas, ¿no? Bueno, ya está. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe. Y efectivamente este sí que es una comunidad o debate recurrente, el debate sobre hasta qué punto cerramos o no el concepto que nos ocupa. Gracias a todos y efectivamente todas estas cosas espero que se puedan seguir discutiendo en las siguientes sesiones. Así que nada, gracias.